Aprenden en la Escuela de Adultos de la Verneda, una de las primeras de España en la que los alumnos participan directamente en su gestión. Hace 30 años, la reivindicación vecinal hizo posible este centro educativo que, junto a otras asociaciones, ha conseguido mejorar este barrio obrero de Barcelona. Ahora la escuela afronta el reto de la multiculturalidad y la inmigración. Al año 78 se hizo un sueño de escuela y se hizo un sueño de barrio. Y ese sueño de barrio incluía pues donde iban a hacer un cinturón de ronda, una rambla, donde se iba a hacer un edificio, una plaza. Se consiguió ya hace unos cuantos años del todo. 5 por 8, 40. Llevamos 4. 5 por 9, 45 y 4, 49. Es que a mí no me han dicho nunca Ausländer en Alemania. Ausländer es extranjera. Como tantos otros andaluces, Carmen emigró a Cataluña en los años 50 buscando una vida mejor. En el 61 se fue a Alemania y allí trabajó durante una década. Con 65 años decidió volver a estudiar y lo hizo en esta escuela. Multiplicar, dividir, sumar, leer, todo. Saberme tratar con las personas más, en que yo he corrido mundo, pero es muy bueno estar con otras culturas. Del analfabetismo, Carmen ha pasado a leer obras clásicas. El barrio de la Verneda está lleno de historias como la suya. ¿En qué trabajaba el Torrente Ballester? ¿A qué va a América? Hace un año que Javier Arregui se trasladó de Santiago a Barcelona para implicarse en este proyecto. Es la capacidad de decidir, de decisión y de implicación que tienen las personas participantes. O sea, ellos deciden cómo aprenden, qué aprenden, y la relación entre los profesores y los participantes es horizontal. 35, 2, 37. Bueno, somos un hacha. La filosofía de la Escuela de Adultos de la Verneda se inspira en la pedagogía de Paulo Freire, que ya ha demostrado que cualquier persona, aunque no haya ido a la escuela, es capaz de aprender. Aquí saben que el bagaje cultural de cada uno es un verdadero tesoro. Cuanto más aprendan, mejor convivencia va a haber. Esto está clarísimo. Por lo tanto, en las clases lo único que se hace es se sigue la misma metodología del aprendizaje dialógico que utilizamos normalmente, grupos interactivos, y los grupos interactivos lo que hacen es que mientras estás aprendiendo más matemáticas, más castellano, más lo que sea, estás también, como los compañeros te están ayudando, estás aumentando también una convivencia. Y aquí, quienes en su día fueron víctimas del llamado fracaso escolar, ahora se sorprenden de sus resultados. Es lo que le ocurre a Amelia, que tiene 73 años. Las letras, cuando no las sabes, se las dices a la otra. Si ya la ha mirado la profesora y le ha dicho que está bien, pues entonces ella me lo deja a mí, pues si yo no sé ponerla, pues hace la letra. Si nos ayudamos una a la otra. En la Verneda los alumnos vienen para aprender y se quedan para enseñar. Vale, se dice, estoy buscando un trabajo. El chino Jan Sun es uno de los 150 profesores voluntarios de la escuela. Aquí aprendió castellano y aquí ahora lo enseña. Está muy agradecido. Es para mí una experiencia de expresarme a mí mismo hacia afuera, y también me encanta enseñar a las personas nuevas bienvenidas aquí a España, o concretamente Cataluña, porque así les puedo ayudar a integrar. En casa de Ana Lebrón entenderemos lo que la escuela significa para el barrio. En el 78 vivió las reivindicaciones vecinales para conseguir que el antiguo edificio de la sección femenina del movimiento fuera un equipamiento público. Por fin la escuela de adultos tendría una sede digna. Se ve una profesora dando clases en la calle para que la administración se diera por aludida y se diera más prisa en hacer la obra. Por todo lo que ha habido aquí, ha habido que luchar por el metro, por el Casal, que fue lo primero y lo más emblemático para mí que yo tengo, y la escuela de adultos que está allí dentro. Cuando Ana era pequeña, su familia se trasladó de Luisiana, un pueblecito de Sevilla, a Barcelona. Ella llegó sin saber leer y escribir. Ahora es la vicepresidenta de una de las dos asociaciones que gestionan la Escuela de la Verneda.
tiene voz y voto. Entonces, al entrar en la asociación, fue otra dimensión en hacer actividades de ir a entrevistarme con personas de algún ministerio, por decirte también, que yo eso jamás lo había pensado, que esa persona me pudiera entender a mí. Y bueno, pues me iba y lo hacía, lo lograba. Yo me acuerdo mucho. Ana aprendió a leer y a escribir con Ramón Flecha, su primer profesor, fundador de la escuela y catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona. Y el propio barrio hizo un segundo sueño. Es decir, aquí no solo nos formamos y aprendemos, sino que logramos una mejor forma de vida para todas las personas, vengan o no aquí, que viven en este barrio. La Escuela de Adultos de la Verneda se ha convertido en una de las primeras comunidades de aprendizaje del Estado. Su modelo educativo es estudiado en la Universidad de Harvard y reconocido en todo el mundo. Fíjate, la palabra contraventana está formada por dos palabras. En la última década, los españoles del sur que llegaron en los años 50 y 60 a este barrio barcelonés han tenido que aprender a convivir con los emigrantes de otras partes del mundo. Muchos son marroquíes, como Fatma, que ya ha aprendido a leer y a escribir en castellano y que comparte aula con alumnos de América Latina, Rusia y Asia. Empezamos primero escribimos de libro, luego hacemos dictado y luego hacemos una cosa, hablamos de países, de cultura de cada país, eso. Hay alumnos que también se preparan para la universidad, los hay que aprenden idiomas, otros informática y muchos que disfrutan de los talleres artísticos. Todo es gratuito. Saben que la Verneda es mucho más que una escuela. Representa pues el relacionarte con gente y estar acompañada y ver que se hacen actividades diferentes, aparte de la pintura tenemos nuestras cositas. El compromiso de la escuela con el barrio también se expresa en fiestas como estas. Hoy han invitado a la Asociación Forjadores de la Vida. Nos enseñan a preparar un buen té marroquí. No solo de apoyo, sino también de impulso a esta gente en el sentido de recibirles, orientarles en cuanto a formación, darles una serie de habilidades que necesitan para algo tan fundamental como es la incorporación al mercado laboral. Y Valle es un buen ejemplo de ello. Cuando en el 2001 llegó del Senegal, la escuela le abrió las puertas. La migración es una parte muy dura de la vida de la persona que lo hace. Entonces llegas a unos sitios como la Verneda, te sientes acogida, muy a gusto con todo lo que estás haciendo. Bueno, aquí te digo, es una gran familia para mí, por eso llevo casi 8 años colaborando en lo que puedo, ¿no? Para mí esta escuela como un soplo de agua fresca. Abre a las 9 de la mañana, cierra a las 10 de la noche y está activa los fines de semana. Da sentido a la vida de mucha gente. Aunque viene mayor, es como si hubiera venido de pequeña. Es donde yo he aprendido todo. El modelo de esta escuela ya se aplica en otros centros del Estado. Después de 30 años, continúa siendo un lugar de convivencia cultural donde las personas se atreven a soñar. Voy a terminar hasta coger un diploma de que era universidad. Eso que, bueno, si Dios quiere.